Hoy llegamos a la sesión número 4 y esta sesión número 4 lleva por título "Es mío, yo lo administro". ¿Puede decir conmigo eso? ¿Sí? ¿Está leyéndolo en pantalla? Vamos a decirlo juntos, ¿le parece? Es mío, yo lo administro. Puedes voltear con tu vecino y decirle: es mío, yo lo administro. Voltea a verlo y dile: ¿a qué te refieres? No sabes ni qué, pero lo estás diciendo. Es mío, yo lo administro. Es el título, y el título parece muy egoísta, pero el día de hoy vas a ver que es importante tener esta seguridad en el corazón. Así como lo dijiste hace un momento, cuando vayas descubriendo el tema vas a decir: es verdad, es mío, yo lo administro. Es mío, yo lo administro. Vamos a nuestra base bíblica el día de hoy, ubicada en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice así, versículo 6: por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Versículo 7: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: hey Timoteo, quiero hacerte una recomendación. No dejes de usar la capacidad especial, el fuego que Dios te dio. Que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Sabes, yo oré por ti, Timoteo. Pasó algo en tu vida, pero yo no te lo di, Dios te lo dio. Es tuyo, administralo. Es tuyo, administralo. No lo dejes de usar. Dios te lo dio, pero es tuyo, administralo. ¿Puedes decir conmigo otra vez? Es mío, yo lo administro. ¿Ya nos estamos entendiendo? Hay cosas que Dios ha hecho en tu vida. Alguien ha orado por ti, alguien ha estado dándote seguimiento, alguien te ha impulsado a crecer en tu vida cristiana, alguien está ayudándote en algo, en tu relación matrimonial, alguien está apoyándote a crecer. Y Dios está haciendo algo. Dios está usando a alguien para bendecirte. Pero es Dios quien te está dando ciertas cosas importantes en tu vida. Y mi papel el día de hoy es venir a decirte: hey, no descuides lo que Dios ha puesto en ti. Es tuyo, administralo. ¿Puedes volver a decírtelo? Es mío, yo lo administro. Este tema es súper importante, ¿sabes? Y voy al primer punto rápido. ¿Por qué? Porque no lo puedes producir, pero lo puedes administrar. El milagro no lo puedes producir, pero lo puedes administrar. La bendición no la puedes producir, pero la debes administrar. Las buenas cosas que Dios derrama sobre nuestras vidas no las merecemos, no las podemos producir, pero sí debemos administrarlas. Dios nos da cosas que definitivamente no podemos producir ninguno de nosotros. Pero sabes, Dios está haciendo cosas en nosotros. Dios nos está dando cosas que nosotros no podemos producir, pero sí podemos administrar. No va a estar en nosotros generar esas buenas cosas, pero sí está en nosotros administrarlas. Si eres un buen padre o una buena madre, estás aplicando este principio en la vida de tus hijos. ¿Cuántos de tus hijos ya tienen un celular? Los que tienen hijos ya, que tienen edad para eso. Tú traes un celular, No es tuyo porque tú no lo pagaste, Aarón. No es tuyo porque tú no lo pagaste, Emma.
Yo, tu Padre, lo puse en tus manos. Tú no lo produciste, pero está en ti administrar lo que ves y cómo lo usas. Tú no lo hiciste, o sea, no hiciste nada para ganártelo, Aarón. Ese año no te portaste bien. Sin embargo, no es tuyo, pero ahora está en tu mano y puedes decir: es mío, yo lo administro. Lo administro porque entiendo que no es mío. Entiendo que está en mi mano por alguna razón. Por alguna razón llegó a mi mano. Gracias, Padre mío. Por alguna razón fui bendecido con esto. Por alguna razón esta bendición llegó a mi vida. Cuando soy irresponsable y no reconozco eso, no administro. Pero cuando soy responsable con las bendiciones que Dios me da, cuando soy responsable con las cosas y reconozco que es Dios operando en mi vida y bendiciéndome, entonces administro lo que sé que Dios hizo y yo no puedo, pero que ha puesto en mi mano, y me lo ha puesto en la mano de tal forma que yo puedo decir hoy: es mío, yo lo administro, aunque reconozco que Dios lo puso en mi mano. Quiero que leas conmigo o escuches esta cita bíblica que va a aparecer en pantalla. Salmos 118, versículo 24, dice: este es el día que hizo el Señor, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. Quiero que te des cuenta de algo de lo que estoy hablando este día y cómo lo voy a poner, o le tenemos que poner una base bíblica. Dios hizo este día. Tú no hiciste que amaneciera. Tú no puedes producir el día. Tú no puedes añadirle al día más horas, ni tampoco puedes quitarle horas al día. Dios hizo este día, pero lo hizo para ti y para mí, y nosotros lo administramos. Dios hizo el día. Tú no puedes, pero puedes administrar tu día de una mejor forma. Tú no haces la semana, pero tienes que administrar la semana de una forma tal que puedas glorificar a Dios por el tiempo, por la vida, por la salud, por todas las cosas de las cuales Él nos rodea en un lapso de tiempo. Y nosotros entonces con gratitud podemos decir: Señor, qué bendecido he sido al tener este día para administrar. Es mío, Señor, lo hiciste para mí, yo lo administro. Es mía esta semana, Señor, la hiciste para mí, yo la administro. Señor, es mía la salud con la cual me estás bendiciendo, viene de ti, pero la estás poniendo en mí. Es mía, yo la administro. Y entonces la gratitud deja de ser una actitud y se convierte en una acción. Porque muchos de nosotros creemos que solo tenemos que tener una actitud de agradecimiento, pero no acciones de agradecimiento. No, estoy agradecido con Dios. Claro que estoy agradecido con Dios. Tú no sabes. No, pues no sé cómo, porque no se ve. Pero cuando estás agradecido con lo que Dios ha puesto en tu mano, entonces comienzas a entrar no en una actitud de gratitud, sino en acciones de gratitud. Cuando Dios ha sido generoso contigo, entonces automáticamente tú comienzas a ser generoso con alguien. Cuando Dios ha sido bueno contigo, tú comienzas a ser bueno con alguien. Cuando reconoces que Dios te ha dado paciencia para que la administres, entonces empiezas a administrar paciencia sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre las situaciones que te rodean, porque estás administrando lo que Dios te está dando. Y entonces con acciones glorificas a Dios a través de la gratitud. Dios hizo este día, ¿sí? Y tú lo vas a administrar. Ahora, hay que reconocer algo dentro de este primer punto. No lo puedo producir, pero lo puedo administrar. Hay que reconocer algo importante. No soy la fuente. No soy el dueño de la bendición.
pero es mi responsabilidad administrarla. No viene de mí. Yo no soy la fuente de donde surge. Yo no soy el dueño de esa bendición, pero es mi alta responsabilidad administrarla. Puedes decir conmigo: Dios da, nosotros administramos. Dios da, nosotros administramos. ¿Sabes? Nos hemos olvidado de eso por un tiempo en nuestras vidas. O sea, Dios fue generoso contigo, estabas siendo una persona generosa en la iglesia, pero algo dejaste de hacer, dejaste de administrar, dejaste de agradecer y te lo perdiste. Dios da, nosotros administramos. Y cuando eso está en juego, Dios no para de dar. No para de dar mientras tú sepas administrar. Punto número 2 del día de hoy. La diferencia no está en el milagro, sino en cómo lo administramos. Mucha gente dice: sabes, Dios no ha hecho conmigo lo que ha hecho con ellos, lo que ha hecho con ella, lo que ha hecho con él. A él Dios le hizo un milagro increíble, ¿sabes? A él Dios le hizo un milagro que o sea, impresionante. Yo tengo un milagro así tan pequeño, ¿sabes? Cristo me salvó. O sea, es tan pequeño, no es como lo que Dios hizo contigo. O sea, yo apenas si desperté y pues medio ahí voy dando tumbos, cambiando. Siento que Dios no ha hecho nada conmigo. ¿Sabes? La diferencia no está en lo grande o lo impactante del milagro que Dios haya hecho contigo, sino cómo lo administras. Dios ha hecho un milagro en cada uno de nosotros, es innegable, ¿sabes? No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Dios ha hecho un milagro en cada uno de nosotros y tú lo sabes cuál es. Tú lo sabes cuál es. Quizá corres riesgos diariamente en tu trabajo, sales de tu casa en la mañana, regresas ileso en la noche. ¿Sabes? Dios ha hecho un milagro contigo. Dentro de la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 9, ahí está en pantalla la referencia. Ahí encontramos la historia o una parte de la historia del pueblo de Dios. Y es una historia de grandes milagros, pero de grandes errores al administrarlos. Así es la historia del pueblo de Dios desde que sale de Egipto hasta que van a entrar a la tierra prometida. Una historia de grandes milagros, pero de mala administración de esos milagros. Y aquí en Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 9, este pueblo está por entrar a una promesa increíble. Dice, versículo 1 de Josué 4, dice: cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de ahí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Josué llamó a los 12 hombres que había elegido y les dijo: vayan hasta la mitad del Jordán, delante del cofre del pacto de nuestro Dios, y saquen cada uno de ustedes, delante del arca, se refiere, y saquen cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu, y échesela al hombro. Versículo 6: con esas piedras harán un monumento, un altar, y cuando sus hijos les pregunten qué significan, entonces ustedes les dirán: cuando los sacerdotes entraron al río con el arca del pacto, las aguas del Jordán se detuvieron. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Los 12 hombres hicieron lo que les había ordenado Josué. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Versículo 9: Josué también colocó 12 piedras en el Jordán, en el lugar donde habían estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto, y esas piedras todavía están ahí.
El versículo 7 termina con unas palabras que me gustaría que repitieras conmigo. Lo que Dios hizo aquí. ¿Puedes decirlo conmigo? Lo que Dios hizo aquí. En nuestras vidas hay evidencia de los milagros que Dios ha hecho, pero hay poca evidencia de cómo los hemos administrado. Tenemos el récord de grandes milagros que Dios ha hecho, pero tenemos poco récord de qué hemos hecho nosotros con esos milagros. Dios ha hecho un milagro increíble en ti y sigues sentado ahí como un espectador de la iglesia. O sea, Dios ha hecho milagros increíbles en tu vida y no has buscado todavía la manera de servirlo. Todavía sientes que eres un consumidor nada más en la iglesia y que no estás listo, porque todavía luchas con el juego de lo ordinario y lo insignificante que hablamos la semana pasada. Las 12 piedras estaban ahí para que ellos recordaran lo que Dios había hecho y administraran ese milagro sobre la siguiente generación. Fíjate bien esto. Dios les dice: voy a hacer un milagro aquí. El milagro que está aconteciendo es que ustedes están entrando en la promesa que yo hice a sus generaciones. Ustedes están entrando en la tierra donde ni Moisés va a entrar. Estoy haciendo un milagro increíble. Es más, voy a sellar esto con detener el fluir del río Jordán. Se va a detener el fluir del río para mostrarles que mi poder va con ustedes. Van a entrar en esta nueva tierra y necesito que administren este milagro de tal forma que este milagro acontecido aquí, hoy, llegue a su siguiente generación. Lo que Dios ha hecho en ti, te pregunto, ¿está llegando a tus hijos? ¿Lo estás administrando de tal forma que tus hijos están alimentando de lo que Dios ha hecho en ti? Lo que Dios ha hecho en ti va a llegar a la siguiente generación, o va a terminar contigo, o se va a olvidar en ti. La diferencia en nuestras vidas, y no es competencia, a ver si Dios hace un milagro más grande en ti que en mí. La diferencia no está en la clase de milagros que Dios hace en nosotros y con nosotros, sino en cómo administramos y cómo estamos llevando la administración de esos milagros para impactar a la siguiente generación, a nuestra ciudad, a nuestras familias. Sabes, Dios puede hacer un pequeño milagro en ti, pero tú lo puedes maximizar en su impacto. Dios puede hacer una pequeña obra en ti, pero tú la puedes maximizar. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo es lo simple? O sea, este texto nos revela la simplicidad de Dios para administrar y amplificar el impacto de un milagro en nuestras vidas. Cuéntaselo a alguien más. No te olvides de lo que yo he hecho y cuéntaselo a alguien más. Levanta una señal que te recuerde lo que yo hice aquí y ahora, y no dejes de contárselo a cuantas personas te encuentres, sobre todo a tus hijos, a tu siguiente generación. Tú puedes decidir hacer esto o puedes decidir callar lo que Dios ha hecho en tu vida y disminuir el poder del milagro y llevar el poder del milagro a diluirse en tu vida. Esta generación, a partir de ese momento, entró en una nueva etapa, entró en una nueva gestión. Ya no estaba Moisés. Moisés tenía otra clase de liderazgo. Dios había levantado ahora a Josué, que era el liderazgo que requerían en ese momento. Y sabes, me encanta ver esto porque a partir de ahí Dios suelta al pueblo para que empiece a enfrentar ciertas batallas de las cuales antes Dios les defendía. ¿Y sabes qué quiere decir? Que Dios quería que maduraran. O sea, Dios está interesado en tu madurez.
Y todos vamos a tener que cruzar un día un Jordán, un río Jordán, donde estamos entendiendo que ya no va a caer el maná del cielo, sino que ahora vamos a entrar en una tierra que vamos a conquistar, donde vamos a sembrar, donde vamos a desalojar enemigos, donde vamos a tener que levantar casas, donde vamos a tener que madurar, donde vamos a tener que ser generosos, donde no solamente vamos a recibir milagros, sino vamos a administrar milagros. ¿Sabes? Venimos creciendo con una costumbre de recibir y recibir milagros, pero no los administramos. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice que se levantó después de esta generación, se levantó una generación que no conocía quién era Dios. ¿Qué sucedió? La idea era que las 12 piedras estuvieran ahí para que nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho ese día por el pueblo de Israel. En ese lugar, en medio del Jordán. Pero sabes, las batallas arreciaron. Empezó a haber muchas batallas. Desde Josué 4 hasta Jueces 2 es un lapso de tiempo donde hay muchas guerras y muchas batallas. Y tristemente, los israelitas dejaron de contar la historia a su siguiente generación. Y sabes, tal vez, solo tal vez, las batallas consumieron su mentalidad. Y quisiera que por un momento pudieras analizar tu vida, porque puede ser que ellos se centraron en las batallas y se olvidaron de contar las bendiciones. Quizá muchos de nosotros estamos en una etapa así. O sea, Dios nos está llevando a crecer, pero en medio del crecimiento Dios va a desatar un ambiente de batallas a nuestro alrededor. No te asustes. Cuando Dios te lleva a una batalla es porque está esperando que reacciones y que administres los milagros de los cuales te ha rodeado toda tu vida. Porque va a llegar el momento en que vas a tener que hacer uso de todo lo que Dios te ha dado. Y tenían que, en medio de las batallas, tenían que contarle a sus hijos lo que el Señor había hecho. Pero las batallas consumieron su mentalidad. Así estás el día de hoy, centrado en las batallas de tu vida, olvidándote de contarle a otros lo que Dios ha hecho en ti. Desgastado en las batallas de tu vida, olvidándote de sentarte con tus hijos a decirles lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes? Nos han instruido, y quiero que veas esto en pantalla. Nos han instruido para clamar. Nos han instruido para esperar. Nos han instruido para recibir un milagro, pero no nos han instruido para administrarlos. Ya estamos haciendo rituales, ahí estamos haciendo rollos para recibir milagros. ¿Qué vas a hacer con los milagros? ¿Qué vas a hacer después del milagro que le estás pide y pide a Dios en este tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora sí vas a responder? ¿Ahora sí vas a administrar para bendecir a tu siguiente generación? ¿O te vas a seguir quejando? ¿Vas a seguirte amargando? ¿Vas a seguir sentado? ¿Sabes? Los milagros de Dios paran cuando nosotros dejamos de administrarlos. ¿Por qué no recibo? Porque no administras. ¿A quién le van a dar más cuando no sabe gastar el peso que tiene? ¿A quién? ¿A tus hijos? Si no saben cuidar el celular, ¿se los vas a renovar este año? Al contrario, vamos para atrás a un Nokia 5120. Sí, con el juego de la viborita, está padrísimo. Es lo que puedes administrar. Ten tu Nokia 5120. Pues no saben ni usar el mail, ¿verdad? Hay gente que no sabe ni usar el celular que trae. Denle un Nokia 5120, por favor. O sea, no, llegan tarde, no saben administrar su tiempo, trayendo aquí todos los recursos para administrar el tiempo. Pero muchos lo único para lo cual quieren el milagro es para presumirlo, como el celular. Nos han instruido para clamar, nos han instruido para esperar, nos han instruido para recibir los milagros, pero no para administrarlos. ¿Qué vas a hacer? Ahora, otro punto importante. Lo más relevante
que sucederá en mi vida no es el milagro de parte de Dios. Lo más importante es cómo voy a administrar ese milagro. Sí, muchos esperan la última línea de sus vidas es el milagro. Le decía ayer a mi esposa, o sea, ¿cómo has administrado el milagro que Dios hizo en tu salud? Parecía que el milagro era nuestra última línea, que Dios haga el milagro. Sí, pero ¿qué sigue del milagro? ¿Qué vas a hacer? He visto personas jóvenes sanar de cáncer en la iglesia, orar por ellos y que les den un dictamen de que están sanos. Se han dado la media vuelta y se han ido a vivir su vida como bien les parece. ¿Qué vas a hacer con el milagro? Lo más importante que sucederá en mi vida no es el milagro, es cómo voy a administrar ese milagro. ¿Sabes? Es un milagro que estés vivo. ¿Cómo lo estás administrando? Es un milagro que estés sirviendo a Dios. Ayer platicaba con el equipo de kids de aquí de la iglesia. Vamos a darles un aplauso a ellos, ¿no? Trabajan con nuestros hijos, aguantan a nuestros hijos. Y ayer les decía, es un milagro que estén sirviendo a Dios. Es un milagro que tú estés sirviendo a Dios. Es un milagro que yo esté aquí sirviendo a Dios. Es un milagro que te hayas casado. Voltea a ver a tu esposa, mírate tú al espejo y vas a decir, es un milagro. Es un milagro. Gracias, amor, por amarme. Gracias por decirme que sí. Fue un milagro. Fue un milagro. Muchos de nosotros clamábamos por ese milagro y ahora te quieres salir del matrimonio. El problema no es el matrimonio, es cómo manejas el matrimonio. Porque el milagro ya sucedió, pero ahora ¿qué estás haciendo con ese milagro? Es un milagro que te ame esa mujer que está a tu lado. Voltea a verla, Alejandro. Es un milagro. Fernando, es un milagro. O sea, Marcial, Rodo, es un milagro. Yona, es un milagro que te ame Marina. Es un milagro, amigos. Voltea a verla a tu lado. No, es que tengo muchos problemas en el matrimonio. No, tienes problemas con cómo administras el matrimonio. Tienes problemas con cómo administras el milagro que Dios te dio de recibir esa costilla a tu lado, que te ha sacado canas verdes. Aunque el otro día fuimos a cortarnos el pelo y la que nos está, entre paréntesis, la que nos cortó el pelo, le dijo a Aarón, traes 10 canas. Y Aarón le dijo, es que he estado estresado. Dijo, no, hijo, el estrés no tiene nada que ver con la canosidad. Mira a tu papá. Muy bien. Es un milagro que te hayas casado. ¿Cómo lo estás administrando? Ahora, quizá es un milagro que aún estás soltero o soltera. Estás tan guapo y tan guapa y no te casas. Oye, quizá es un milagro. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo estás administrando tu soltería? Quizá todavía no te casas y ya estás cansado de los niños que ves, los que solo ves. ¿Cómo te vas a casar? Es un milagro que tengas hijos. Para muchos de nosotros es un milagro que tengas hijos. Algunos de ustedes lucharon, algunos de ustedes están en una lucha por tener hijos. Dios va a hacer el milagro. ¿Qué vas a hacer tú cuando ese milagro llegue? ¿Se lo vas a llevar a su abuelita para que lo críe? ¿Lo vas a llevar a la guardería porque tú no tienes tiempo? ¿Qué vas a hacer con el milagro? Dios está esperando quizá a ver qué vas a hacer antes de dártelo. ¿Qué vas a hacer? Si hoy no te alcanza, si hoy estás cansado también, nada más de lidiar con tu esposa, pues el día que lleguen tus hijos, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con el milagro? Es un milagro tu trabajo. Es un milagro que te aguanten ahí todavía. Es un milagro tu negocio. Es un milagro que no te hayas tenido que cerrar tu negocio quizá. ¿Qué estás haciendo? ¿Quejándote todos los días del trabajo? ¿Quejándote todos los días del negocio que tienes? ¿O estás administrando el milagro que Dios hizo? Dios hizo un milagro contigo, Dani. Ya no te quejes del estudio. Dios hizo un milagro contigo, Marcial, al sacarte de BBVA.
O sea, y a veces, Dios hizo un milagro conmigo al darme trabajo de pastor, a veces me quejo. Dios hizo un milagro conmigo al darme creatividad para trabajar como diseñador, pero hay veces que me quejo y los clientes quieren diseños gratis. No se puede. Si es que eres pastor, échame la mano con un diseño. No, al contrario, paga primero y luego lo hacemos. Es un milagro increíble. Es un milagro el trabajo, Fer. Aunque trabajes, es un milagro que trabajas 3 turnos y no te cansas. Bueno, a veces, pero es un milagro. Y Lian dijo aquí cuando predicaron acerca de la enfermedad de Abner y cómo Dios lo sanó y cómo Dios usó el milagro de Tony. Aunque Tony no esté aquí, por su trabajo es un milagro. Tu trabajo es un milagro. ¿Cómo lo estás administrando? Es un milagro tantas cosas que pasan a tu alrededor y no ves. ¿Cómo las administras? Nada de esto, ni estar vivo, ni servir a Dios, ni estar casado, ni no estar casado, ni tener hijos, ni tener trabajo o negocio, tenerlos, nada de eso determinará tu futuro. Lo que va a determinar tu futuro es cómo estás administrando todas estas cosas, todos estos milagros. Les decía, el pueblo de Israel entró en una nueva gestión. Moisés había salido, Moisés tuvo su tiempo e hizo cosas increíbles, pero Moisés administró mal un milagro y eso lo dejó fuera del siguiente plan de Dios. Y vio desde lejos la tierra de la promesa. Qué duro, Dios, dirás tú. Yo creo que Moisés había ganado más cosas, pero es una lección para todos nosotros. Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. El pueblo tenía sed. Exasperaron a Moisés. Moisés le dijo: Dios, haz algo, por favor. Dios le dijo, si no me equivoco, háblale a la roca. Pero como el pueblo enervó a Moisés, Moisés llegó y 2 fuetazos a la roca. Sucedió el milagro, pero no lo administró bien en su corazón. Y eso lo dejó fuera de la siguiente jugada. Y Dios le dijo: no tienes el carácter para meter al pueblo a la tierra. ¿De cuántas cosas nos habremos perdido porque perdimos el control de nuestras emociones y perdimos el control de la administración de un milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas? Josué administró bien el milagro de su llamado. Todo el capítulo de Josué 1 es una advertencia de Dios para Josué, diciéndole: va a estar gacho lo que viene. Así dice la versión actualizada. Se la pasó diciendo: Josué, necesito que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque va a estar gacho. Josué, necesito que te esfuerces y seas valiente, que te centres en este libro, que no te olvides de ninguna de estas palabras. ¿Por qué? Porque van a venir momentos en que parece que la Biblia no va a ser suficiente y no tienes que olvidarte. Necesito que me digas ahorita si vas a ser valiente, porque esto se va a poner mal. Josué, lo que Dios le estaba diciendo era: Josué, ya no va a ir la nube contigo de día y el fuego de noche. Vas a entrar a la tierra prometida, vas a tener que conquistar. Ya no va a caer el maná del cielo. Vas a tener que esforzarte más que Moisés. Vas a tener que ser más valiente que Moisés. Vas a tener que creer más que Moisés. Yo te voy a dar lo que le di a Moisés, le dice, pero tú vas a tener que maximizar eso. Necesito ver si vas a administrar lo que yo voy a hacer. Y Dios encontró que sí podía. Y se aventó contra todo. Peleó contra 31 reyes y los venció. Y aún ya viejo, Dios llegó y le dijo: todavía te tengo trabajo. No te acomodes, viejo, levántate. Hay mucha tierra que conquistar. Me gusta cómo administras mis batallas. Me gusta cómo administras mi victoria. El pueblo necesitaba un liderazgo diferente, porque entraría un nuevo tiempo. Un nuevo líder con una nueva mentalidad. Un nuevo líder que no
esperara el maná del cielo, un nuevo líder que pelearía las batallas en la victoria del Señor, un nuevo líder que administraría los milagros. Y así es, Dios está dispuesto a cooperar contigo. Él provee y nosotros gestionamos. Aunque por lo general nosotros preferimos que Dios nos lleve a través de todo el proceso. Pero hay momentos en los cuales Dios te va a poner al principio del proceso y te va a decir: te espero allá, después del Jordán. Dios, pero yo te espero allá. Administra el milagro que hice en ti. En otras palabras, tu vida cristiana va a requerir acción de tu parte y no solo esperar qué es lo que Dios va a hacer por ti. Va a llegar un momento así en tu vida. Punto número 3. El problema para Dios no es dar. El problema es nuestro al administrar. Dios no tiene problema en dar. Dio a su Hijo, dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos ha dado cosas que le hemos pedido, a veces hasta insignificantes, y decimos: Dios, ¿cómo eres detallista? Mira lo que me diste, qué increíble, gracias. O sea, Dios no tiene problema para dar. El problema es nuestro al administrar. Dios no tiene problema para darnos cosas que solo Él puede generar. El problema está en nosotros al administrar. Dios da generosa y soberanamente. Quiero que lo veas. Dios da generosa y soberanamente. Entonces nosotros administramos sabiamente, o así debería de ser. Dios da generosamente. La parábola del hijo pródigo. Quiero que van a aparecer dos textos ahí: la parábola de los talentos y la parábola del hijo pródigo, para que aprendas algo el día de hoy de cómo Dios da. Dios da de forma soberana. A este le dio un talento, a este le dio 3, a este le dio 5. ¿Por qué a mí 1? Híjole, no. ¿Por qué a mí 5? ¿Por qué a él 1? ¿Por qué a él 3? Respuesta: porque es Dios. Punto. Pero que me explique. No, las explicaciones no van a cambiar tu corazón, así que Dios se las ahorra. Dios da soberanamente. ¿Por qué Él? ¿Por qué ellos en la alabanza? ¿Por qué ellos allá cuidando a los niños? ¿Por qué ellos sí sirven? Pues porque tú no quieres. O sea, ¿por qué Dios ha sido tan bueno con él, con ella? ¿Por qué les ha dado tanto? Porque es soberano, da soberanamente. Pero Dios también da generosamente. El hijo pródigo, ¿te acuerdas? Dame toda mi herencia, Padre. ¿Quieres más? Ahí está. Lo que me estás pidiendo, ahí está. Generosamente aquí está. Por anticipado incluso aquí está tu herencia. ¿Qué hizo el tipo con la herencia? La malgastó. No administró. Fue un milagro que a un tipo desobediente con una pésima actitud Dios lo bendijera de esa manera. Yo me incluyo entre esos. ¿Tú no? No, porque tú te crees santo a lo mejor. Yo me incluyo entre esos. A veces recibo una bendición que no merezco. Porque Dios espera que si la administro, eso me transforme. Con este chavo no pasó, pero quedan claras dos cosas. Dios da soberanamente y Dios da generosamente. Punto número 4 y final. Lo que Dios da es mío. ¿Qué? Yo lo administro. Es mío, yo lo administro. Vamos a decirlo juntos. Lo que Dios da es mío, yo lo administro. Sí, sabes, es vital que te des cuenta, por ejemplo, que el evangelio es la historia de Dios, pero Él nos dio el evangelio para administrarlo y alcanzar al mundo. Qué privilegio es. Qué privilegio es.
Tú y yo no morimos en la cruz, pero somos los mensajeros de la cruz. Tú y yo no estuvimos ahí en el monte Gólgota, no recibimos el sufrimiento, pero nosotros administramos el sufrimiento de Cristo para anunciar su mensaje en la tierra. Qué privilegio, qué responsabilidad, qué grandeza del amor de Dios, qué increíble es su misericordia. Quiero decirte, iglesia, es tiempo de tomar acción más que actitud. La actitud es buena, pero hay veces que solo es una pantalla la actitud. Hay que tomar acciones. Es tiempo de madurar para ir a un nuevo nivel que está después del Jordán. ¿Sabes? Cruzar el Jordán no es difícil, es significativo. Realmente es un río corto. Yo nunca he estado en esas tierras. Espero Dios me conceda un día estar. Pero ayer que escuchaba la predicación del pastor Steven Furtick, describía que no es un río impresionante, no es un río muy ancho. ¿Alguien ha estado en el río Jordán aquí? Luego hay gente que ha estado y bueno, tú has estado, ok. Es así, no es un río caudaloso, impagable. Es corto, ¿no? ¿Cuántos? 4, ¿no? Qué increíble. Pero Dios siempre lo usó para momentos de cambio. Y esos 4 metros a veces parecen 40, 400, porque entrar a los nuevos comienzos no es tan fácil. Pero es tiempo de hacernos responsables y administrar lo que Dios nos ha dado con una mayor pasión y con un mayor sentido. Es tiempo de contarle a nuestras generaciones cómo Dios ha sido bueno y especial con nosotros. Sabes, Dios está dispuesto a hacer milagros otra vez, pero ¿estamos nosotros dispuestos a administrarlos mejor? Dios lo puede hacer otra vez. Es más, Dios lo hará otra vez. Pero ¿cómo vas a administrar ese milagro ahora? ¿Cómo vas a administrar ese milagro en este nuevo tiempo? La victoria es de Dios. Sobre cualquier cosa, la victoria es de Dios. En la situación que estás pasando, la victoria es de Dios. En los momentos que estás viviendo, la victoria es de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo administramos la victoria de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo usamos el milagro de la victoria de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos recordando lo que Dios hizo en el pasado? ¿Estamos anunciando a la siguiente generación lo que Dios está haciendo? No importa el tamaño del milagro, no importa el tamaño de la victoria, importa qué vamos a hacer con ellas. Y todo este mensaje se resume en una sola palabra o en una sola acción: administra bien lo que Dios ha hecho en tu vida. Administra bien lo que Dios ha hecho en tu vida. Que no se pierda más, que no se derrame más el vino que Dios está trayendo a tu vida. ¿Recuerdan esa enseñanza? Vino nuevo en odres nuevos, porque si no, se rompe y se desperdicia. No desperdicies un solo milagro más. No desperdicies un solo milagro más en tu vida. A partir de hoy, dile: Señor, si tú lo haces otra vez, porque quizá he perdido algunas buenas oportunidades que me has dado. Quizá he perdido
el impacto de un milagro que hiciste en mi vida hace tiempo. Hazlo otra vez. Y estoy listo para ahora apropiarme de ese milagro y decirle al mundo, decirle a mi siguiente generación: es mío, yo lo administro. Dios lo hizo, pero yo lo glorifico administrándolo. Dios es la fuente de todas mis bendiciones, pero yo las administro. Dios es la fuente de gracia en mi vida, pero yo administro esa gracia. Dios es la fuente de todo lo bueno en mi vida, pero yo administro lo que Él está haciendo. Y lo voy a honrar en la forma en que estoy administrando mi vida, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis recursos, la oportunidad que me ha dado de servirle, de conocerle. El día de hoy quiero invitarte que nos unamos en esta canción y podamos decirle esto al Señor. Hazlo una vez más. Quizá estoy dando vueltas entre estas paredes, espero verlas caer, espero que hagas un gran milagro, pero me detengo por un momento y te digo: Señor, no solo quiero que hagas el milagro, quiero que me des el poder de apropiármelo y de administrarlo y de maximizarlo y de sacarle el mayor provecho para la bendición de mi vida, de mi familia, de mi ciudad y de mis generaciones. En el nombre de Jesús, ponte en pie, vamos a cantar eso.